Iniciando esta segunda semana de Pascua, vamos a ir escuchando en los Hechos de los Apóstoles, por eso se llama así, Hechos de los Apóstoles. Es el acontecimiento pascual vivido por los discípulos, por los apóstoles. Es el acontecimiento fundante de la iglesia primitiva, de la iglesia inicial, construida en la experiencia de la resurrección. Estamos bastante claros de que la experiencia de la iglesia auténtica ha nacido desde la base de la vida y de la resurrección. Todos los hechos de los apóstoles que durante toda esta Pascua vamos a venir escuchando, nos relatan precisamente esos hechos que construyen y edifican la iglesia. El evangelio que hemos escuchado es San Juan, el capítulo 3 de San Juan, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un judío, es un fariseo más. Nicodemo es un hombre de clase. Ha tenido Jesús durante toda su vida pública una lucha constante con los fariseos. Todas sus peleas, todos sus conflictos fue con ellos. Ahora se encuentra con uno que ha encontrado, ha posibilitado, ha abierto el corazón a Dios y ha tenido un diálogo afable, generoso con el Señor. El diálogo tiene que ver con el nacer de lo alto, renacer en el Espíritu. ¿Qué es lo que hizo posible que los primeros cristianos que hemos escuchado en los Hechos capítulo 4 de hoy hayan empezado a renovar su vida en la base de su existencia, hayan renovado su corazón y su alma? Precisamente eso, el renacer del Espíritu del resucitado. Significa entonces que una comunidad cristiana no crece sin la experiencia de Cristo. Y la experiencia de Cristo debe de ser fundante en la comunidad y por supuesto en cada persona. La experiencia personal con Cristo vivo, de la que nos hablan los documentos de América Latina, particularmente Aparecida, el encuentro personal con Cristo. ¿Qué significa el encuentro personal con Cristo? Ese encuentro como parecido al de Nicodemo con Jesús. ¿Qué significa para nosotros? Significa la renovación de mi existencia a la luz del Señor. Significa dejar una vieja y antigua conducta de vivir por una nueva conducta de vivir. Significa ensanchar en el corazón nuestro el amor. Significa cubrir nuestro corazón de la enseñanza del Señor. Significa vivir una vida humilde y vivir con una actitud llena de mansedumbre. Significa olvidar las envidias y vivir plenamente un encuentro continuo con el Señor. Esto es lo verdaderamente peculiar del encuentro del Señor vivo y resucitado. Jesús hoy le explica a Nicodemo y le dice, esto es nacer de lo alto. El único que puede hacer esto es el Espíritu. Esto es obra del Espíritu. La iglesia nos enseña y nos muestra el camino que hace posible renacer de nuevo. La iglesia nos muestra el camino y nos empuja hacia la vida testimonial del resucitado. ¿Cómo lo hace la iglesia? Pues a través de la vida sacramental. La vida sacramental es el camino de la experiencia de la resurrección. Los que han nacido del Espíritu a través del bautismo, los que se han injertado en Cristo a través de este sacramento, los que han recibido las aguas del bautismo, sea cuando eran niños o cuando eran adultos,
El bautismo les prepara para empezar el camino de la experiencia nueva junto al Señor. Es un camino renovado, es un camino nuevo, pero ese camino implica decisiones. Cuando somos niños y recibimos el agua del bautismo, a la luz y a la experiencia de la fe de los papás y padrinos, la iglesia nos va mostrando los sacramentos para poder ir creciendo e ir tomando decisiones personales en el seguimiento. Llega el momento de la primera comunión, del sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, del sacramento de limpiar el alma y el corazón para poder empezar el camino renovado cada vez más. Y luego también la experiencia de la Eucaristía, que es el alimento permanente, que sin él es imposible renovarnos. Y luego continúan hacia la confirmación para poder clarificar su proceso de fe y su camino con el que se han encontrado con el Señor. La iglesia ya nos muestra el camino, ya sabemos por dónde ir. Precisamente entonces por eso vale la pena esta mañana de Pascua, de la segunda semana de Pascua, reconocer, revisar también lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero también revisar qué es y cómo estamos viviendo nuestra vida sacramental. De eso depende nuestra experiencia con el Señor, de eso depende que nuestra vida sea diferente. Por eso el nacer de lo alto significa ser miembro de un cuerpo, no de un cuerpo físico, sino el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, nacer de la fe en Cristo y del bautismo. Y nacer de la fe en Cristo y del bautismo implica compromiso de vida, implica decisiones, implica renovaciones continuas de la vida sacramental. ¿Cómo vivimos nuestra vida sacramental? ¿Cómo podríamos decir que estamos renaciendo del agua y del Espíritu? Participamos de la vida sacramental con el corazón, nos confesamos a menudo, pedimos el sacramento de la reconciliación a menudo, participamos de la Eucaristía a menudo cada vez que nos sea posible. La Eucaristía no la ponemos en un plano último de mi existencia, sino que lo reconocemos como plano primero y primero entre los primeros de mi propia vida. La Eucaristía es central en mi existencia, la vivencia de mis sacramentos es central, yo alimento esa vida con la lectura orante de la palabra, con la oración frente al Señor, con la vida litúrgica. Me preocupo, por ejemplo, por aprender la liturgia de las horas. Me preocupo por saber de esto, que es una oración de la iglesia para alimentar mi vida interior. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Por eso vale la pena en esta mañana que nosotros reconozcamos lo que el Señor hace en nosotros y lo que nosotros hacemos por el Señor. Por eso pidámosle hoy al Señor en esta mañana, iluminados por la gracia del Espíritu, que la vida sacramental en nosotros renazca, se renueve, que la vida sacramental comience verdaderamente de nuevo cada día, que nunca descuidemos nuestra vida delante del Señor, en el sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía, que siempre permanezcamos delante de Él a través de la palabra, de la lectura orante de la palabra y de la oración continua. Pidámosle entonces al Señor en esta mañana que nos ayude a dejarnos enamorar por esa experiencia fundante que movió a los discípulos en la primera comunidad cristiana. Dejemos que la palabra hoy renueve todo nuestro interior. Así sea. Amén.